En el Evangelio de Juan, capítulo 20, vamos a leer en la Escritura, San Juan capítulo 20, vamos a leer los versículos 19 y después de leer el 19 vamos a leer el 24 y 25. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando lo tengan me responden con un amén. Vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. Vamos todos juntos. El 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos disponemos en esta hora a ser ministrados por tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean alentados con esta preciosa paz que solo viene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy iniciamos una serie que se llama Cerca del Maestro y hemos tomado el personaje, uno de los apóstoles llamado Tomás, y el discípulo incrédulo. Ese es el título del sermón primero de esta serie, Cerca del Maestro. Estamos ya prácticamente iniciando hoy la Semana Santa, que allá en mi cantón decían unos hermanos: no, esa no es la Semana Santa, es la Semana Zángana. Bueno, usted sabrá qué es, pero de hecho se le llama así porque se celebra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a abordar el personaje de Tomás, siempre para terminar dándole la gloria a quien la merece, que es Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz y resucitó por nuestros pecados. Pues, amados, en lo que hemos leído, nosotros podemos observar el ambiente en la Escritura que nos narra de manera muy clara esta situación que se dio hace más de 2000 años, que algunos han tratado de negar, que otros piensan que es un mito, pero no pueden negar jamás que Jesús es Dios. No lo pueden negar con éxito, porque usted y yo somos testimonio de que Jesús es Dios, porque nos cambió la vida. ¿A cuántos les ha cambiado la vida el Señor? Pues, hermanos, el personaje que hoy vamos a abordar, que es Tomás, tiene y es más conocido por todo el pueblo cristiano evangélico como el incrédulo, porque es quizá la mayor referencia que hay de él en el Evangelio de Juan, ya que Mateo, Marcos y Lucas, llamados evangelios sinópticos por tener casi una estructura paralela, ¿verdad?, con los mismos eventos, ellos solo lo mencionan a Tomás en la lista de los apóstoles llamados por el Señor, elegidos por el Señor para que estuvieran con él. Esto nos da a nosotros la pauta para pensar, creer de manera absoluta que Tomás era uno de los 12 escogidos por el Señor. Ahora, aparte de la lista que aparecen en el Evangelio de Juan, que es lo que hemos leído hoy, aparecen 2 referencias más, y con la que tenemos, entonces serían como 4 referencias en la que aparece este hombre de Dios, a pesar de su incredulidad, hombre de Dios, ¿verdad? Y lo que encontramos de Tomás es que era un hombre que amaba al Señor.
en el Evangelio siempre de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 16, él dice, aparece ahí citado con una expresión bastante fuerte, ¿verdad? Fuerte en el sentido de compromiso, porque a Jesús le envían una razón de que Lázaro estaba enfermo, y todos sabemos que Lázaro era un amigo entrañable del Señor Jesús. Entonces María y Marta de Betania envían el recado a Jesús para que Él tome cartas en el asunto y venga antes que Lázaro muera, porque si llega a morir, dijeron ellas, pues no hay esperanza. Aunque hoy sabemos, por la gracia del Señor, que aún en la muerte hay esperanza en el Señor. Amén. Entonces, en ese ambiente que el Señor recibe la noticia, y Él dice, vamos a ir a Judea. Estoy en el 11:7. Vamos a Judea, pero resulta que en Judea ya el viento, el aire de traición, de revuelta, de querer consolidar aquel odio que el Señor había despertado en el pueblo religioso de su tiempo, estaba casi en su momento. Entonces subir a Judea era un peligro casi inminente de que Jesús fuera apresado y muerto. Ahí lo habían querido apedrear. Entonces dijo el Señor, pero vamos a Judea, vamos a Betania, donde está Lázaro, para despertarle. Y es ahí donde Tomás dice, vamos. ¿Qué importa que nos maten con Jesús? Vamos, para que muramos con Él. Entonces nos damos cuenta que Tomás tenía un corazón dispuesto para amar a Dios, un corazón dispuesto a morir por el Señor. Claro, el dicho, no sé si será salvadoreño o no, pero lo entendemos bien. Mandarla a llamar no es como tenerla enfrente. Amén. ¿Han oído ustedes el dicho? ¿Por qué? Porque, como también decimos, a la hora de los que hubo, cualquiera se corre. Y de hecho, aunque Tomás tenía un corazón sincero para con Dios y dijo esas palabras, fueron a Betania con todo lo que eso implicaba del riesgo de ser apedreados por la multitud. Fueron allá. La otra referencia que tenemos siempre de Tomás es en el capítulo 14, siempre de Juan. Es cuando el Señor, ya dentro de lo que es la cena, está hablando y el Señor les dice, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino y saben el camino. En el versículo 5 del capítulo 14 aparece otra vez Tomás y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces sabremos el camino? Si no conocemos tu destino. Y cuando nos acercamos al texto, nos damos cuenta que todos los discípulos estaban dudando, pero no querían expresar sus dudas o no tenían el valor y el coraje de preguntarle a Cristo. Pero Tomás sí. No se quedaba callado en cuanto a sus dudas, sino que las expresaba. Y bendito sea Dios y bendito sea Tomás, porque ante la respuesta, ahí está el versículo 6, es el versículo que ustedes se pueden bien de memoria, es la respuesta que el Señor le da y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Se lo dijo a Tomás. Esa expresión se la dijo a Tomás, como el Señor asegurándole, diciéndole, Tomás, conmigo estás seguro. Yo soy el camino, yo soy el destino, yo soy la meta. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Hermano, en Cristo estamos completos. Pero es necesario que nosotros vayamos un poquito más adentro, porque resulta que, aunque el ambiente era pesado, se respiraba una amenaza de muerte en la vida de Cristo, ellos preferían ignorarla, preferían no hablar
de eso. Preferían no enfrentarse con eso. Y es que aquí es donde las cuestiones, amados hermanos, se ponen difíciles para los humanos. Hay cosas que nosotros no quisiéramos enfrentar, no quisiéramos llegar porque alguien dice, ¿para qué yo voy a estar pensando en eso? No me gusta. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la falta de un ser querido, que está enfermo, o esto y lo otro, si yo no quiero pensar porque es problema, y claro, pero el no pensar en lo peor o en lo mejor, no quita la intranquilidad, no nos trae el sosiego que necesitamos. Así que los discípulos estaban todos ahí pendientes, como digo, el ambiente que se respiraba era un ambiente crítico, difícil, y pues era mejor no hablar de eso. Se da, hermanos queridos, todos los que conocemos la aprehensión de Jesús, todos los discípulos, los apóstoles, lo abandonan, era lógico. El que lo siguió de lejos fue Pedro, ustedes ya saben, y ese Pedro sí tenía valor. Le han hecho un coro ahí que ahora, no, se me ha olvidado ahorita cómo es. Pero en realidad, porque a veces algunos quieren pensar o creer que no, que era fácil, pero no era fácil. En ese momento ni seguir a Jesús de lejos era fácil. Pedro se atrevió y de hecho fue traicionado por su propio corazón y por sus propios sentimientos. Ustedes ya saben toda la historia. A lo que quiero llegar es que entraron en una situación que era capaz de matar emocionalmente a cualquiera. ¿Qué era la situación? Hermanos, este Jesús tan poderoso, este Jesús que venció la muerte, precisamente ahí en el capítulo 11 encontramos la resurrección de Lázaro, encontramos que también el Señor sanó a los leprosos, que era una epidemia terrible en los tiempos de Jesús en Israel. La lepra y no solo era incurable, sino también era contagiosa, altamente contagiosa. Habían leyes que regían y normaban para que toda persona llena de lepra estuviera fuera y muy lejos de las ciudades, de las colonias, de las aldeas. Pero Jesús, dice la Biblia, que sanó a muchos leprosos. Y los discípulos andaban ahí, Tomás estaba ahí, él estaba mirando todo, miró cómo Dios multiplicó los panes y los peces, claro. Primero eran 3,000, después 5,000 personas, hombres sin contar mujeres y niños, y todos comieron, dice la Biblia, hasta que se saciaron. Entonces, este Jesús era fácil creer que Él es Dios. Era fácil creer que no cualquiera le iba a poner las manos encima sin tener consecuencias tremendas. Pero resulta que Jesús es capturado. Y Jesús no dice una sola palabra. Jesús es capturado y no es capaz de decir, alcáncenme un garrote para defenderme. Es más, le llama la atención a Pedro allá en el huerto de Getsemaní, porque Pedro estaba parado como macho ahí. ¿Cuántos hombres hay aquí? Sí. A la hora de ver la cosa seria, aunque sea con un palo con las uñas, vamos. Y Pedro sacó la espada. Y el Señor le dice, no, Pedrito, así no es, papito. Bueno, toda esta conmoción y termina, fíjense bien, el Señor humillado, escupido, vapuleado, sin ninguna resistencia. Eso no cabía en la mente de Tomás ni en los demás discípulos. Es más, no cabía ni en la mente de aquellos que habían andado tras Jesús, que no eran discípulos, simplemente andaban ahí para ver qué milagro veían y para ver a la hora de comer comían. Y decían,
Bueno, como él dice que es Dios, que se baje de la cruz. Que se baje de la cruz ya. Y entonces vamos a creer. Pero si anda así, no. Entonces no era Dios. Y toda esta duda cayó encima de los discípulos. Pues yo, gracias a Dios que no fui discípulo en ese tiempo de él, sino con Judas, que ya me hubiera ido a ahorcar también. Sí, porque imagínense el poderoso Jesús, el todopoderoso, el que, bueno, todo lo que habían visto, y ahora colgado en una cruz como un delincuente, despreciado, vapuleado, con pedazos de barba arrancada, arruinado, y no decir nada, hombre. ¿Cómo es posible? Tomás y todos los demás dijeron, no, fallamos algo. Pero Tomás, hermanos queridos, uno de los errores que cometió, y yo quiero decirles a ustedes hoy, que si está cometiendo ese error, no lo haga, porque es difícil. Tomás cometió el error de aislarse en su dolor. De hecho, esto tiene que ver con la personalidad. Hay personas que nadie les está preguntando nada y ellos dicen todo, gloria a Dios, se desahogan. Pero habemos otros, y digo habemos porque en eso me incluyo yo, que lloramos solo nuestra pena. Tenemos temor o desconfianza o cualquier cosa y no contamos a otro. Pues Tomás tenía esa personalidad, él se aisló. De hecho, la Biblia nos narra en los versículos que hemos leído que el primer día de la semana, cuando Jesús resucitó, los discípulos estaban reunidos. Ahí en el versículo 19 que leímos, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Vea este saludo, hermano, en medio de la aflicción, en medio de la vergüenza, en medio de la derrota, porque debo decirles, los sentimientos de los discípulos era que estaban derrotados. Es más, la Biblia narra y dice de manera muy clara que ellos estaban encerrados. ¿Por qué? ¿Por miedo a quién? A los judíos. ¿Y cuál era el miedo que tenían? Hermanos, que muerto Jesús, ya habían pasado 3 días, ahora dijeran, vamos tras los que ha dejado. Y los acabamos también. Tenían miedo. ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? Sí. Jesús viene y explicaba que en el texto ha sido traducido que la puerta estaba cerrada. Se dice que también puede traducirse que la puerta tenía tranca, tenía doble llave. Estaba asegurada la puerta. Porque claro, aquí nadie va a venir así como Juan por su casa y va a abrir la puerta. No, echémosle llave, no vaya a ser que alguien venga con intenciones de matarlo. Pero aparece la figura de Jesús. El Jesús resucitado. Desde la mañanita unas mujeres habían andado para arriba y para abajo diciendo, hemos visto al Señor. Pero conociendo lo emocional que son las mujeres, conociendo lo maduro que era Pedro, estas viejas tan locas. A saber qué han visto, pero yo no creo. Estaban ahí encerrados y no creían. Pero de repente, hermanos, aparece la figura de Cristo Jesús de carne y hueso en medio de ellos. Y cuando usted va a Lucas y va a la narrativa, Lucas amplía más. Dice que ellos sintieron un temor grande, una emoción revuelta con terror. Dios, ¿qué es esto? Estamos viendo al maestro, porque la fisonomía de Jesús era la misma. Y dice Lucas que les enseña las manos. Vean, yo mismo soy. Y uno a otro decía, hey, es espíritu, es fantasma, algo debe ser. Jesús les lee la mente y le dice, no, un espíritu no se puede tocar, demen de comer. Aleluya. Usted no sabía por qué comen miel y pescado en estos tiempos, porque a Jesús le dieron pescado y miel. Ahí dice la Biblia, en Lucas. Y unos locos diciendo que es pecado andar comiendo. Cómase su pescadito y su mielita y me invita.
¿Ah? Sí, los hermanos, a veces los evangélicos somos bien locos, hermano. ¿Y usted por qué anda comiendo pescado? ¿Y qué le importa? Me compra el suyo y se lo come. Lucas, capítulo 24. Mire, versículo 41 en adelante, quiero leerlo. Y como todavía ellos, o sea, los discípulos, de gozo, de gran alegría, decían, no puede ser, estamos soñando, algo está pasando. No lo creían y estaban maravillados. Miren lo que les dijo Jesús: ¿tienes algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¡Gloria a Dios! Les dijo: yo mismo soy. Mi cuerpo está glorificado, porque la puerta estaba bien cerrada, acuérdense. O sea que el cuerpo glorificado puede atravesar paredes. El cuerpo glorificado no tiene las limitaciones que tiene nuestro cuerpo físico hoy. Y ese cuerpo lo tendremos cuando nosotros resucitemos también para la gloria del Señor. Pero este mensaje precioso, qué oportuno es. Porque les dice: paz a vosotros. Pregunto, ¿necesitaban paz los corazones de los discípulos? En semejante aflicción, lloro, lamento. Hermanos, el comentario de ellos no crean que era, ay, vamos a esperar. ¿Se acuerdan que dijo que iba a resucitar? Sí. Y allá andan unas mujeres, miren, y si esas mujeres tienen razón. No, ellos no estaban hablando de la resurrección. ¿Y qué estaban diciendo? Mira vos, ¿dónde vive tu tío? Fuera de Judea, para ahí deberíamos de corrernos. Aquí estamos en mucho peligro. Mejor no vengamos aquí. Me estoy explicando. Ellos estaban viendo y hablando de su pena, y aparece el divino maestro como ha venido hoy para decirle a usted a través de su palabra y de su siervo Octavio: paz a su corazón. Amén. Paz. Pero ¿qué resulta? Aquí está lo tremendo. Tomás no estaba, porque la Biblia no dice por qué no estaba. Pero nosotros podemos ahí un poquito pensar de que la personalidad de él, dijo Tomás, no, un momento. No logro conciliar mi mente, mi corazón. No, un momento. Yo creí que Jesús era Dios, pero necesito examinar bien mis propios sentimientos, mi propia percepción. Y es más, lo abandoné la noche que él fue apresado. Me siento miserable, no me siento bien, pude haber hecho más, pude haberle dicho una palabra, pero ahora, y lo peor del caso es, pensando yo en la huida que él se iba a defender, él no ha hecho absolutamente nada. Entonces, lo que yo estoy creyendo es que no es Dios Jesús. ¿Están aquí? Tengo mis fuertes dudas. Y el texto sagrado dice que, y ya estamos en el versículo 25, le dijeron, 20-25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. También, esta parte que ha sido así traducida, dicen los traductores que se puede también, y es válido, traducir que los discípulos, los compañeros de Tomás, durante toda la semana le estaban diciendo. Porque cuando nosotros leemos el texto así, nada más de llegada, se ve como que una vez le dijeron: hemos visto al maestro. Pero dicen, como le digo, los traductores, que en el griego aparece que él durante toda esa semana que estuvo viendo y encontrándose con sus compañeros discípulos, le decían: pero hemos visto al maestro. Tú no te das cuenta. Y le decían lo que narra Lucas: y comió pan, y comió miel, y comió pescado. Y Tomás dice: no me vengan con el cuento. Ustedes están viendo visiones o están viendo algún espíritu, pero en lo que a mí respecta, soy un hombre demasiado serio para creer en eso. Si no veo yo las señales en sus manos y meto mi dedo, si no veo yo el cuerpo de Cristo y meto mi mano en su costado, ¿qué dijo? No voy a creer.
no voy a creer. Y hermanos, este asunto es serio porque cuando nosotros voluntariamente no queremos creer, sí que tenemos problemas. Porque bloqueamos la mente y el corazón y decimos, yo no voy a creer en eso. No voy a creer. Y por esa razón mucha gente, demasiada gente, diría yo, desprecia el evangelio. Porque el evangelio se vive por fe y para fe. Dicen los creyentes que dijeron. Dijo Tomás, yo no voy a creer. Y aquí viene para que nosotros exaltemos realmente a ese maravilloso ser que no hay otro igual que él. Se llama Jesús de Nazaret. Para que nosotros realmente continuemos adorando y rindiéndole culto a quien realmente lo merece, a Jesús de Nazaret. Si yo lo comparo conmigo, miren, en realidad Tomás era uno de los 12. Jesús lo había llamado y estaba ahí. Ahora él pone condiciones para creer. Pues si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Tomasito? Peludo o pelón, yo no sé si era peludo o pelón. Pero lo que hubiera sido, le hubiera dicho, ¿sabes qué, pelón? Si hubiera sido como yo. Y si hubiera sido como los hermanos que andan con tobillos. ¿Sabes qué, peludo? A mí qué me importa que no creas, soy Dios y punto. ¿Me escucharon? A mí qué me importa que digas esto y lo otro y que pongas condiciones si yo sigo siendo Dios y he resucitado y punto. Pero ese soy yo el que hablo así. El divino maestro es más dulce que la miel. Su gracia sobrepasa en gran manera todo lo demás. ¿Se da cuenta? Miren, Tomás se llevó de encuentro todo. A él se le olvidó lo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Algunos hermanos tienen un problema serio porque piensan o creen que la vida abundante es vivir sin problemas, es tener siempre dinero para pagar las cuentas. La vida abundante es siempre tener buena relación con toda la familia. Y vivir en una fiesta como cumpleaños, comiendo pastel, reventando piñatas, desde la mañana hasta la tarde. Pero ustedes saben que esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida tiene que ver con placer y con dolor, con la felicidad y con la desdicha. Tiene que ver con la alegría y con la tristeza, con el triunfo y con el fracaso. Pero si nos enfrentamos a esta realidad, ¿qué pasa entonces? A nadie le gusta el sufrimiento. A nadie le gusta el sufrimiento. Pero debo decirle hoy, basado en la palabra del Señor y hablando en nombre del Señor Jesús, que ya en Cristo todo dolor tiene un propósito de bendición para aquel que lo está pasando. ¿Me oyó? Esto le va a ser muy difícil de entender a usted, pero créalo por la fe, porque en Cristo estamos seguros. En lugar de aprender del dolor, nosotros nos resistimos a él, no queremos pasar por ahí, pero Dios quiere llevarnos cada vez, hermanos, más adentro de nuestra relación con él, más adentro de nuestro conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien no tiene problemas como los hijos de papi, ¿a quién se les dice así? Aquellos muchachos que ellos andan para arriba y para abajo, pueden andar en un carro, no le echan gasolina, el papá les echa todo, chocan el carro, le dicen al papá que se lo arregle. Todo, esta gente se vuelve inepta. ¿Por qué? Porque todos se los hacen. Entonces, cuando los papás llegan a faltar, es un verdadero desastre porque no se pueden defender en la vida. Nunca han tomado una decisión. Ahora, ¿usted cree que Dios
quiere hijos ineptos. No, ni usted y yo somos ineptos en Cristo. Todo problema que viene, Él nos ayuda y nos enseña a resolverlo. Gloria a Dios. Entonces Dios no iba a quitarle esas dudas de una manera anticipada a Tomás. Dios no iba a traerle a Tomás una paz anticipada, sino que estaba esperando que Tomás probara realmente la aflicción, probara el dolor, probara el precio de la traición, probara el aislamiento y todo lo que él pudiera inventarse que le pudiera dar de la manera en que él quería resolver el problema. Dios quería aprovecharlo y usted va a ver entonces qué es lo que sucedió. Fíjense que esto de relacionar el dolor, hermanos, de relacionar las enfermedades con lo malo, es una costumbre, era una costumbre en los tiempos de Cristo y es una costumbre en nuestros tiempos también. Pero mire, en Juan capítulo 9, versículo 2, la Biblia dice que vieron un ciego de nacimiento y los discípulos preguntaron fácil a Jesús, le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? Porque ellos pensaban que toda discapacidad en las personas que así nacían o les llegaba era precisamente porque los padres o él mismo había pecado. Alabe al Señor hoy, gracias a Dios que no todas las enfermedades son de pecado, si no lo enfermo viviera yo. ¿Saben ustedes? La respuesta del Señor es: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Alaba al Señor. ¡Qué fin más precioso, hermano! ¿Por qué está viviendo usted ese problema hoy? ¿Sabe para qué es? Para Dios mostrarle a usted que Él es Dios y Él tiene poder y que lo ama y por eso lo va a bendecir y por eso le va a ayudar. No es porque somos bonitos, sino porque su gracia es sobreabundante. Ahí está Tomás poniendo condiciones para creer. Y está un pastor llamado Octavio diciendo: yo no le hubiera dado chance de ninguna opción. Pero la Biblia nos narra y nos da a conocer la actitud y el corazón de aquel que fue clavado en la cruz, de aquel que sufrió por nuestros pecados, de aquel que resucitó para nuestra justificación. Ahora tiene todo su poder disponible para todos los que Él ama. Gloria al Señor. Puede darle un aplauso al Señor. Hermanos, no estamos abandonados. Dios está con nosotros. Él ha resucitado. ¿Y qué resulta? Que el versículo 26 dice, del capítulo 20, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, estaban reunidos los discípulos en el mismo lugar, pero ahora Tomás estaba con ellos. Tomás estaba con ellos. Y el Señor vuelve a aparecer. De la misma manera, estaban encerrados. De la misma manera, seguían teniendo temor, aunque el gozo estaba ahí. Y ya muchos estaban precisamente bastante reconfortados. Pero Tomás seguía con sus dudas. Estaba ahí. Y Jesús aparece. Yo quisiera decir que exclusivamente para decirle a Tomás: no me importa qué tan incrédulo seas, estoy dispuesto a ir a las últimas consecuencias para demostrarte que yo soy Dios y que te amo y que tienes tu lugar en el cielo y que tu llamado sigue siendo y está vivo y que hermano amado, por favor, abra sus ojos, abra su corazón a la palabra de Dios. Posiblemente usted se está viendo como alguien que no vale la pena, con alguien que no es nada, a lo mejor hasta su familia ya ni lo quiere. Pero debo decirle algo: usted es importante y le importa a Dios, porque Dios es amor y en su gracia Él lo quiere bendecir. Aquí aparece, el texto es bien claro cuando dice que Tomás Jesús se aparece en medio de ellos, les dice otra vez:
Paz a vosotros. ¿Necesitaba paz el corazón de Tomás? Sí. Y no la paz que el mundo da, sino la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Y dice que inmediatamente se da la vuelta y queda frente a Tomás y le dice: Tomás, lo que tú pediste. ¿A quién le había pedido? A los discípulos. Pero Dios, Cristo es Dios y Dios es Cristo. ¿Están aquí? Él había escuchado, es omnisciente, es omnipresente, Él lo sabe todo, conoce todo. Le dijo: tú solicitaste para creer, mirar mis heridas. Aquí están. Y acércate, mete tu dedo y mira mi costado también. Jesús complaciendo a Tomás. Esa es la figura, esa es la descripción que quiero que usted tenga presente. Jesús complaciéndolo a usted. ¿Cuánto vale usted, hermano? ¿Cuánto vale usted? Va a preguntarle a su vecino cuánto vale usted, a ver qué le dice. Váyase a saber a dónde. Eso le va a decir el vecino. Pero ¿sabe qué? Jesús no es nuestro vecino, es nuestro Dios. Es nuestro Señor, ha resucitado, Él nos ama, quiere perdonarnos. Y si usted dice: Señor, yo no voy a creer eso si no pasa, le voy a decir algo: Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso, que usted va a creer, si no por lo que ha escuchado, por lo que Dios está haciendo y va a hacer en su vida, porque Él es real, Él es real. Hoy, antes de entrar al culto, un hermano me dijo: pastor, yo estoy abatido. Y sé, no hay nada peor, hermano, que a uno le den la noticia de un ser querido que ha sido hospitalizado. No hay nada más duro que eso. Nos quita el sueño, nos quita el hambre. ¿Qué importa todo lo demás si uno de los nuestros está sufriendo? Debo decirle que nosotros tenemos esperanza. Jesús es Dios y resucitó para nuestro bien y sigue vivo. Cuando Tomás se enfrentó a tal verdad, él solo dijo una expresión maravillosa, preciosa, que nosotros debemos de asumirla, de decirla. Él dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo el Señor: no seas incrédulo. Atención con eso. No seas incrédulo, sino creyente. Y nos dio el Padre la bendición a usted y a mí, adicional: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Alaban a Dios por eso? ¿Bendicen la vida de Tomás por eso? Sí. No solo le debemos a Tomás el que el Señor ha dicho que era el camino, verdad y vida, sino que también bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe qué, hermano? Dios resucitó y no hay nada que nos pueda, como dice Romanos 8, separar del amor de Dios. Nos ama tanto, que está atento a las oraciones nuestras. Voy a pedirle que esté de pie. Dios es la persona que jamás podremos describir en toda su dimensión en cuanto a bondad, en cuanto a misericordia y en cuanto a bendición. Así que yo quiero desafiarlo hoy con estas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos creen que Dios sana? No, ese amén, ese no es ni de Tomás, ni ese es de Judas. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestra oración? Claro, claro, hermano. Este hermano que me compartía su preocupación y su dolor, prácticamente así estaba el corazón de Tomás, replanteando muchas cosas. Pero cuando tuvo el encuentro con Cristo real, no le quedó otra decir: Señor, tú eres todo.
Tú eres todo. Si el Señor ha tocado tu corazón a través de esta palabra que has escuchado y quieres hoy reconciliar con Él o entregarle tu vida, puedes hacer conmigo esta oración y Él, la Biblia dice que te va a perdonar y te va a limpiar de sus pecados. Ora conmigo. Señor, vengo delante de ti hoy, reconociendo que soy pecador, que necesito el perdón de mis pecados. Me arrepiento, Señor, por haberte ofendido. Creo que Jesús murió en la cruz por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día para mi justificación. Padre, gracias por salvar mi alma este día. En Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invito a que nos lo hagas saber si estás en el país o cerca de Quezaltepeque, El Salvador, a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si estás fuera del país o lejos de la ciudad, nosotros te invitamos a que te congregues en una iglesia donde se predique que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador y que solo la Biblia es la verdad. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo. And he's given us new life. We believe